Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en su historia moderna. Cifras de organismos internacionales indican que en los últimos 6 años el régimen de Daniel Ortega ha provocado la muerte de más de 350 nicaragüenses, ha encarcelado a cientos de personas, ha forzado al exilio a cientos de miles y ha establecido como práctica el destierro, la apatridia y la confiscación a sus críticos. Recientemente, el investigador Manuel Orozco publicó datos de la firma británica The Economist que indican que Nicaragua se encuentra entre las 10 dictaduras más extremas del mundo. Pero, ¿cómo llegó Nicaragua a convertirse en una dictadura tan feroz? Todo empezó en 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder. Antes, ya habían gobernado en la década de los 80 bajo un régimen autoritario. Ortega comenzó a destruir la institucionalidad en Nicaragua desde que asumió la presidencia en 2007, a tal punto que en 2008 se llevó a cabo el primer gran fraude electoral en los comicios municipales. Desde entonces no volvió a existir una elección con credibilidad en el país. Para entonces, Ortega ya controlaba el poder judicial y el electoral, además de tener control sobre el ejército y la policía. El control absoluto de la Asamblea Nacional lo logró a través de artimañas políticas y alianzas con partidos políticos colaboracionistas que se convirtieron en sus cómplices. Con ayuda de los magistrados del Poder Judicial que estaban bajo su control, Daniel Ortega logró en 2011 garantizar su reelección para un segundo mandato, pese a que la constitución política del país se lo prohibía. En 2014, durante su segundo periodo presidencial, Ortega logró que se reformara la Constitución para garantizar su reelección indefinida. Para las elecciones de 2016, Ortega se reeligió por tercera vez consecutiva e impuso a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Para entonces ya había conseguido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y tenía a todo el país bajo su control. Pese a que ya existían denuncias de corrupción, violaciones a derechos humanos y otras irregularidades durante el periodo de Ortega, estas no habían sido acuerpadas por la población sino hasta en abril de 2018, cuando el régimen trató de imponer una reforma a la seguridad social. Esto despertó protestas en diversos sectores, las cuales fueron reprimidas a sangre y fuego por el aparataje estatal. En lugar de detener las protestas, la represión hizo que los nicaragüenses salieran masivamente a las calles y exigieran la salida de Ortega del poder, pero su respuesta fue la misma: más represión. La escalada represiva de Daniel Ortega dejó cientos de muertos, cuyas familias siguen reclamando justicia, además de miles de presos políticos y cientos de exiliados. La represión se recrudeció en el año 2021, cuando Ortega encarceló a todos los precandidatos presidenciales de la oposición y luego se proclamó vencedor de las elecciones de ese año, que fueron calificadas por la comunidad internacional como una farsa. Desde entonces, Ortega ha encarcelado a todos los que considera sus enemigos y ha desterrado y despojado de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses, incluidos sacerdotes, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y más. Así es como Daniel Ortega ha sumergido a Nicaragua en una crisis de derechos humanos que parece no tener fin.